etcétera, se clasifican en dos tipos. Aquellos que tienen reacción química, procesos con reacción química, particularmente son procesos de transformación, principalmente síntesis, y los procesos sin reacción química, que son los llamadas operaciones unitarias. Cualquier proceso físico, químico o industrial se puede analizar desde el punto de vista del balance de masa y energía. Entonces, bueno, vamos a clasificar las operaciones unitarias en tres grupos. Particularmente tenemos los tipos de transporte. Siempre que estemos hablando de una operación unitaria, comentábamos, solamente se refiere a movimiento molecular, sin que la molécula cambie químicamente. Una operación unitaria se debe precisamente a movimiento de moléculas de una zona del proceso a otra. El movimiento de moléculas se puede transformar, bueno, a grandes rasgos, en movimiento o cambio de concentración de esa sustancia dentro de la operación unitaria. Tenemos particularmente tres grandes grupos. Tenemos operaciones unitarias que se deben a difusión de momento lineal o movimiento lineal. Tenemos operaciones unitarias que se deben a la transferencia de calor, tal como lo hemos estudiado en termodinámica. El calor se define como energía de transferencia. Entonces, para este apartado, la transferencia de calor se debe principalmente a cambios de temperatura o a gradientes de temperatura que existen entre zonas de un material. Y finalmente tenemos transferencia de masa. Las operaciones de transferencia de masa se deben a procesos de difusión, llamada difusión de masa. Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos. Para esto se los voy a plantear. Tenemos principalmente tres leyes que describen estos movimientos. La transformación de movimiento lineal o momento se plantea a través de la ley de Newton de la viscosidad. La transferencia de calor hay varias, pero principalmente se debe a la ley de Fourier. Y la transferencia de masa se debe a la ley de Fick. De difusión, tenemos difusión de masa, tenemos transferencia de calor o difusión de calor, y tenemos transferencia de movimiento lineal a través de la ley de Newton. Ahí son donde entran los fluidos newtonianos y newtonianos. Sí, en este caso todas las operaciones unitarias llevan transferencia de momento. El momento lineal se debe a fuerzas viscosas, se llaman fuerzas viscosas, y se representa como el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Los fluidos que siguen la ley de Newton se llaman newtonianos, los que no siguen la ley de Newton se llaman no newtonianos. Bueno, estas se ven a detalle en diferentes áreas. La ley de Newton se ve ampliamente en mecánica de fluidos. La ley de Fourier se ve ampliamente en el área de transferencia de calor. La ley de Fick se ve en procesos de difusión. Bueno, esas son las leyes que rigen este tipo de operaciones unitarias. Cada una de ellas, bueno, tiene diferentes características. La transferencia de momento lineal generalmente se debe a procesos de flujo, a bombear un líquido o un gas. Para esto tengo conducción. Conducción se refiere no al mecanismo de transferencia de calor, sino se refiere a transporte de líquidos, que bueno, generalmente es transporte desde un equipo hasta otro a través de bombeo.
Tenemos compresiones, que bueno, son equipos que se dedican a incrementar presión, ya hemos analizado algunos de ellos, a través de suministro de energía mecánica. Bombas, que bueno, está relacionado con el transporte o conducción de material, que se definen como dispositivos capaces de consumir energía eléctrica, transformarla en energía mecánica para impulsar líquidos, precisamente por medio del suministro de energía mecánica. Cuando vean mecánica de fluidos, van a revisar un concepto que se llama ecuación de Bernoulli, que es un balance de energía mecánica, y nos puede dar detalles de la presión de los líquidos, de la carga que requiere la bomba, etc. Bueno, tenemos también procesos con válvulas. En general, una válvula es cualquier dispositivo capaz de regular flujo volumétrico. Recuerden que flujo volumétrico se define como la velocidad con la cual se transfiere un líquido o un gas. El flujo volumétrico se mide en masa por unidad de tiempo, o moles por unidad de tiempo, o volumen por unidad de tiempo. Estas tres, bueno, son intercambiables entre sí, como veíamos en sesiones anteriores. Como vimos en la clase anterior, por ejemplo, flujo másico es masa por unidad de tiempo, flujo molar es número de moles por unidad de tiempo, flujo volumétrico es flujo de volumen por unidad de tiempo. Entonces, bueno, la relación entre ellas ya la hemos comentado. Flujo molar se puede relacionar con flujo másico con la misma ecuación de número de moles, flujo másico entre peso molecular. Esta surge de dividir entre tiempo ambos lados de la ecuación del número de moles. Y bueno, la relación entre flujo másico y flujo volumétrico viene dada por la densidad, que es flujo másico dividido por flujo volumétrico, me da numéricamente la densidad, que también surge de modificar la ecuación general de densidad y dividirla término a término por unidad de tiempo. Ok. Entonces, estas son las principales operaciones unitarias de transferencia de momento o difusividad de momento lineal. Las operaciones de transferencia de calor son muchas. En general, cualquier sistema que requiera un cambio de temperatura o que exista un gradiente de temperatura en él, manifiesta transferencia de calor. Bueno, un ejemplo típico es un intercambiador de calor, que se refiere a intercambio entre fluidos. Tengo hornos también, donde, bueno, se puede trabajar con sólidos o líquidos. La mayoría de este tipo de equipos solamente mantienen contacto térmico entre las sustancias. Vamos a ver cada uno a detalle. Un intercambiador de calor es aquel equipo que se encarga de transferir calor de un fluido más caliente a un fluido más frío. Nunca se mezclan los fluidos físicamente, sino que están a través de una barrera. Puede ser un tubo, por ejemplo. Hay intercambiadores de varios tipos. Uno de los más sencillos es el intercambiador denominado de tubos concéntricos. Yo tengo dos tubos, por ejemplo. Bueno, rápidamente podemos hacer un diagrama. Digamos, un intercambiador de calor es cualquier dispositivo capaz de transferir energía de un fluido caliente a un fluido frío. Les comentaba, el dispositivo de intercambio más común es el llamado intercambiador de tubos concéntricos. En un tubo va un fluido caliente
Y se llama tubos concéntricos porque existe otro tubo exterior que rodea a ese tubo en donde está un fluido frío. Entonces, bueno, nunca se mezclan porque están separados a través de una membrana o una pared, pero sí existe intercambio de calor. Hay otros tipos. Profe, una pregunta, ¿un radiador sería un intercambiador de calor? Sí, así es. Un radiador precisamente es un intercambiador de calor. Bueno, esto lo van a ver en transferencia de calor. Un radiador funciona de manera muy similar. Se tiene un tanque exterior y esto funciona como una carcasa o una coraza. Dentro se tiene un fluido refrigerante, pero no es un solo tubo, sino que son varios. Puede tener en forma de serpentín, que bueno, es un tubo que recorre este espacio en zigzag. Y esto fomenta que si yo tengo a través de este tubo un fluido, por ejemplo, no sé, caliente, y aquí yo tengo un fluido frío, generalmente, bueno, se utiliza anticongelante por las características térmicas de este material. Es un intercambiador de calor de otro tipo, se le llama coraza y tubos, porque bueno, yo tengo un tanque exterior que es la coraza y tengo tubos intermedios a través de los cuales se fomenta una alta transferencia de calor. Sí, de hecho, bueno, en este caso, la transferencia de calor se da principalmente por convección, que bueno, depende del área. La transferencia de calor en un intercambiador de este tipo, solo se los comento, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos fluidos, es directamente proporcional al área de intercambio, es decir, el área completa de este tubo. Y la constante de proporcionalidad se le llama coeficiente convectivo de transferencia de calor. Es común que los radiadores tengan áreas incrementadas, áreas extendidas para fomentar que exista más transferencia de calor. Esa área se llama aletas. Al tubo generalmente... ¿Puede repetir? Es que se nos fue como que estaba dejando de... Su internet estaba fallando, pues. Sí, se les fue como un minuto del internet. Se fue el... En este tipo de intercambiadores se fomenta que exista una mayor transferencia de calor. Otros dispositivos o equipos de operaciones unitarias que conllevan transferencia de calor suelen ser refrigerantes. ¿Puede volver a explicar solo la fórmula, perdón? Sí, la fórmula del radiador. Eso fue lo que no vimos. Ok. Si les estaba comentando, esta ecuación la vamos a ver también. Regula la transferencia de calor a través de un intercambiador. H es una constante que depende del material. Se llama coeficiente convectivo de transferencia de calor. A subíndice S es el área de contacto térmico, es decir, el área de los tubos. Y bueno, delta T es la diferencia de temperatura. La H ya ves que la dan algunas tablas. Sí, el coeficiente convectivo de transferencia de calor se determina de tablas, casi siempre. Sí, esta es la ley de enfriamiento, se llama ley de enfriamiento esta ecuación. Y bueno, solo se las menciono para que tengan idea de cómo influyen los parámetros dentro de un radiador. Pero tenemos varios tipos. Prácticamente cualquier sistema en donde dentro del proceso se tenga un gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura entre una zona y otra, va a existir transferencia de calor. Existen diferentes tipos.
intercambiadores de calor que también se pueden utilizar como refrigerantes, hornos. Tenemos los refrigerantes que utilizan aire como fluido de trabajo, se llaman aerorrefrigeradores. Tenemos evaporadores. Este es importante, los evaporadores y condensadores. Son sistemas en donde se fomenta un cambio de fase, el cambio del estado de agregación. Como su nombre lo indica, un evaporador es aquel proceso en donde una fase líquida se transforma en fase vapor. Un condensador es el opuesto. Bueno, es una operación unitaria donde un vapor se transforma en un líquido. Tenemos otros sistemas como acumuladores de calor, cuyo objetivo es recuperar calor de corrientes de gas. Hay diferentes mecanismos, se puede absorber ese calor en un fluido y ese tipo de calor o esa cantidad de calor absorbida se puede aprovechar por medio de un intercambiador. Bueno, aquí lo hemos visto teórico. Esas son las principales operaciones unitarias de transferencia de calor. Las operaciones de transferencia de masa, regidas por la ley de Fick, son todas aquellas en donde se fomenta la difusión de masa. Difusión de masa es el movimiento molecular, tal y como lo menciona el nombre, el movimiento de moléculas de una zona puede ser de mayor o menor concentración a otra diferente. Tenemos, por ejemplo, destilación, que es una operación unitaria importante porque sirve para separar mezclas de líquidos. En una destilación se aprovecha la diferencia de volatilidad de los fluidos. Por volatilidad me refiero al punto de ebullición. Un ejemplo de un proceso de extracción o de separación de una mezcla, pensemos en una mezcla agua con etanol, por ejemplo, agua con alcohol etílico. Estos dos fluidos son miscibles, son solubles entre sí y forman una mezcla homogénea que no se puede filtrar, no se puede separar por centrifugación, por ejemplo. Y en este caso, bueno, se aprovecha que la diferencia de puntos de ebullición de ambos fluidos es relativamente grande. Por ejemplo, el alcohol etílico se evapora a 79 grados centígrados a presión atmosférica. El agua sabemos que se evapora a 100. Entonces, esa diferencia de temperatura fomenta que sea posible separar el fluido más volátil. Vamos a realizar varios ejemplos de destilación. Casi todas estas son procesos de separación. La absorción, por ejemplo, se utiliza para purificar gas de un compuesto por contacto con líquido. Bueno, se los menciono todos y vamos a ver a detalle. La extracción se llama así porque se extrae de una mezcla líquido-líquido uno de los líquidos mediante el llamado solvente selectivo. Si yo tengo, por ejemplo, dos líquidos que son miscibles entre sí y requiero separarlos, yo puedo ponerlos en contacto con un tercer líquido que solo solubilice uno de los componentes de la mezcla. Eso se llama extracción líquido-líquido. Tenemos como otro ejemplo la adsorción, en donde se elimina un componente de fase líquida o fluida mediante un sólido que lo retiene. Adsorción con D se refiere a la adherencia de un líquido o un gas en la superficie de un sólido. Eso es adsorción. Finalmente tenemos intercambio iónico, donde se sustituyen iones de una solución por otros en sólidos.
Estas son las principales operaciones de transferencia de masa que vamos a analizar. Entonces, bueno, les comparto información referente a operaciones unitarias. Este enlace se los comparto también. Aquí existen diferentes ejemplos de operaciones unitarias. Dice definiciones de operaciones unitarias. Como comentábamos, cualquier operación unitaria es aquel proceso en el cual existe cambio de las variables dentro del sistema, pero no existe reacción química. Puede existir, como vimos, por tres mecanismos: difusión de momento lineal, difusión de calor o difusión de masa. Entonces, a grandes rasgos, en cualquier proceso vamos a requerir identificar qué son materias primas, es decir, cuáles son los insumos que se van a transformar a través de reacciones químicas o a través de operaciones físicas en productos. A través de este sistema, bueno, las materias primas primero se acondicionan. Por acondicionamiento me refiero a buscar que posean valores fijos de una variable. Por ejemplo, concentrar un líquido. Por ejemplo, que se encuentre en cierto estado de agregación, que se encuentre a cierta temperatura, a cierta presión. Todos estos se llaman pretratamientos. Un precalentamiento, por ejemplo, dentro de un reactor puede ser útil para llevar a cabo la reacción química a cierta temperatura deseada. Y bueno, posteriormente de las reacciones químicas, los productos útiles se necesitan purificar. Entonces tenemos operaciones físicas de separación. A grandes rasgos, cualquier proceso industrial, físico, químico o biológico va a requerir de este tipo de operaciones unitarias. Y bueno, como se menciona aquí, son la base de la industria química de transformación, porque me permiten, a grandes rasgos, purificar productos, me permite dar un pretratamiento a las materias primas, y como les comentaba, se estudian principalmente a través de operaciones de transferencia de masa, de energía en forma de calor y de momento lineal. Bueno, tenemos algunos tipos, como les mencionaba ahí. Aquí se mencionan algunos ejemplos en donde existe, por ejemplo, transferencia de momento o transferencia de masa. Es importante notar aquí que cada uno de los procesos para su estudio se representan gráficamente en estos diagramas que se llaman diagramas de flujo. Ya los han utilizado en otras áreas. Que, bueno, fundamentalmente un diagrama de flujo representa el equipo físico en el cual estamos, el cual estamos analizando. Representa por medio de flechas entradas de material, salidas de material. En este ejemplo se menciona una cristalización, que bueno, es una separación mecánica donde un sólido que está disuelto en un líquido se separa por precipitación. Aquí vemos, por ejemplo, cristales. Estos cristales se pueden formar por disminución de temperatura, se pueden formar por cambios físicos o químicos en la solución. Un cambio de pH, por ejemplo, puede generar un precipitado, etc. Entonces, si aquí alimentamos una corriente, algunas cantidades sólidas precipitan en forma de cristales. Y bueno, esto se puede utilizar para eliminar estos cristales si son no deseados y formar un producto. Es posible también que el propio precipitado sea el producto de interés. Esto se realiza de diferentes maneras. Se puede realizar
disminuyendo temperatura, aumentando presión, disminuyendo la cantidad de soluto, por ejemplo, perdón, de solución. Aquí sería, por ejemplo, por medio de una evaporación. Entonces tenemos aquí también en un proceso de secado. Esto también es una operación unitaria. Siempre que exista difusión, en este caso la difusión de agua o de cantidad de humedad, para eliminar de, digamos, aire húmedo, toda la humedad. Entonces, bueno, un proceso de secado generalmente utiliza energía en forma de calor, puede ser en forma de aire caliente, en forma de cualquier otro gas a alta temperatura. Y el objetivo es generar producto seco. Entonces, bueno, en este enlace que les voy a proporcionar, se tienen diferentes tipos de sistemas con su respectivo diagrama de flujo. A partir de ahora, bueno, siempre que analicemos un proceso físico-químico, siempre les recomiendo plantear primero el diagrama de flujo, rotularlo con los datos conocidos y desconocidos, y con base a ello comenzar a plantear los modelos matemáticos a través de las leyes físicas que nos sirven para explicar este fenómeno. Bueno, en esta materia vamos a utilizar balances de masa, balances de energía, etc. Bueno, aquí se representa un sistema sedimentador. Como ejemplo, les comento, el sistema sedimentador se utiliza ampliamente en tratamiento de aguas. Se llama sedimentador porque fomentamos que a través de un líquido se separe una cantidad sólida. Si yo tengo, por ejemplo, piensen, no sé, en agua que tiene disuelta arena, pero partículas relativamente grandes. Agua con arena se puede separar por varios métodos. Podríamos filtrarla a través de una membrana, o bien podríamos colocarla en un tanque sin agitación, de modo tal que por gravedad las partículas más pesadas de arena se vayan al fondo. Y posteriormente, bueno, yo puedo transferir el agua fuera de ese tanque. Eso es un ejemplo de sedimentación. En este caso, bueno, aquí se representa este sistema de sedimentación con una entrada de aguas residuales. Generalmente es un tanque sin agitación. Entonces las aguas residuales se alimentan a este tanque. El tanque no tiene agitación. Por mera acción de la gravedad, las partículas más pesadas o con mayor masa se van al fondo. Ahí se concentra. Justo en el fondo, bueno, a este concentrado de partículas sólidas, sedimentadas, se le llama lecho o se le llaman lodos activados también. Y bueno, en otra zona donde no existen partículas, es posible descargar agua que tendría una menor cantidad de contaminantes. Ese es un proceso de sedimentación. Entonces hay muchos. Ya comentamos los procesos de transferencia de calor. Particularmente hay 3 tipos de mecanismos a través de los cuales se transfiere calor. Esto se ve a detalle en transferencia de calor, pero les menciono, hay 3. Uno de ellos se llama conducción. Se llama conducción porque para que exista transferencia de calor es necesario contacto físico entre 2 objetos a diferente temperatura. La convección es el mecanismo en donde se transfiere calor en un líquido o en un vapor o en un gas por medio de corrientes que se le llaman corrientes convectivas. Es decir, el fluido meramente se agita. Esa agitación produce corrientes que fomentan la transferencia de calor. Finalmente se tiene un mecanismo llamado radiación, en donde no existe ni contacto físico ni existen corrientes convectivas. La radiación incluso se puede llevar a cabo en el vacío. El ejemplo más típico, bueno, es el Sol.
El Sol generalmente, bueno, el Sol siempre transfiere calor hacia el universo como consecuencia de una reacción química que se llama fusión nuclear. Otro ejemplo de radiación es cuando ustedes acercan su mano al fuego, pero sin tocar el fuego. La radiación se emite meramente desde la fuente. Existen esos tres mecanismos y bueno, la mayoría de estos se aprovechan en diferentes aplicaciones. Esta de aquí es un evaporador, es una operación unitaria a través del cual un líquido se evapora o cambia de fase hacia la fase vapor. Generalmente se utiliza la quema de un combustible, se puede utilizar una resistencia eléctrica, etc. La base siempre es que el líquido se transfiere en calor, se transforma en calor, en vapor, perdón. Si ustedes quieren analizar, por ejemplo, un evaporador, bueno, el diagrama de flujo típico, siempre les comento, siempre que vayamos a analizar una operación unitaria, es importante plantear el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo incluye el equipo propiamente. Aquí yo lo represento como un recuadro con el nombre de la operación unitaria. Incluye entradas, incluye salidas. Y a su vez, el sentido de estas entradas y salidas se indica mediante flechas. Entonces, por ejemplo, en un evaporador pensemos que se evaporan 100 litros de agua en estado líquido. Para producir, por ejemplo, 20 litros de agua en estado vapor. Siempre en un diagrama de flujo, bueno, se rotulan todas las variables como temperatura, presión, a la salida igual. Podemos numerar los flujos, por ejemplo, este sería flujo 1 o flujo 2, le puedo llamar entrada, salida, etc. Con base a esto yo puedo comenzar a plantear, rotulando qué conozco, cuáles son las variables conocidas de las entradas, cuáles son las variables conocidas de las salidas. Yo puedo comenzar a plantear modelos matemáticos que relacionen todas estas variables. Como ejemplo de un evaporador podemos pensar en, comentábamos, concentrar cualquier líquido que tiene disuelto un sólido. Esto se hace mucho en la industria de los alimentos para generar concentrados de ciertos sabores. Ejemplos en la producción de mermelada. Bueno, en la producción de mermelada tenemos agua con sólidos de cierta fruta disueltos. Entonces, bueno, esa corriente líquida se alimenta de un evaporador para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Eso concentra todos los sólidos disueltos ahí, concentra azúcares, concentra sabores, etc. Ese es un También ejemplo para hacer de... los de Suiza, ¿no? Los cubitos de sabor para los caldos. Sí, que en general cualquier concentrado de un sabor que provenga de una corriente líquida se puede obtener por medio de evaporación. Si ustedes invierten el sentido de la evaporación, bueno, si el líquido se convierte a vapor, esa operación se llama condensación. Mediante balances de masa y energía yo puedo calcular, por ejemplo, la cantidad de calor que se libera aquí o que se absorbe para poder evaporar este material.
Bueno, hay varios ejemplos, este enlace se los puedo compartir. Pensábamos también en las operaciones de transferencia de masa, como la destilación. La destilación es una operación unitaria que se basa particularmente en la separación de dos líquidos miscibles, aprovechando su diferencia del punto de ebullición. Aquí se presenta una destilación a nivel laboratorio. Bueno, yo coloco aquí una mezcla soluble dentro de un matraz. Esta mezcla se calienta adicionando calor. El fluido menos pesado, o más bien el más volátil, sube, se convierte en vapor, y en este sistema, que es un refrigerante, aquí circula agua. Cuando el vapor caliente está en contacto con esta cantidad de agua, condensa, y yo lo condenso en otro matraz. Este siguiente líquido va a ser más rico en el fluido más volátil. De hecho, este refrigerante es un intercambiador de calor también. Un ejemplo típico que podemos mencionar de destilación como proceso de separación podría ser el siguiente. Si yo tengo una mezcla de dos líquidos miscibles entre sí, solubles entre sí, pensemos agua, etanol, agua con alcohol etílico. Pensemos que yo tengo un porciento en masa de agua, por ejemplo del 60%, de etanol 40%. Bueno, esta mezcla líquida es homogénea, es decir, es un líquido incoloro, igual que el agua, igual que el alcohol. Yo no lo puedo separar físicamente por otros medios, no lo puedo filtrar, no lo puedo cristalizar, pero sí puedo aprovechar los puntos de ebullición de estas dos sustancias. Los puntos de ebullición de estas dos sustancias, del agua, bueno, una atmósfera sabemos que es de 100 grados centígrados, del etanol, les doy el dato, es 79 grados centígrados. Entonces, lo que se aprovecha aquí es esa diferencia de puntos de ebullición. Se alimentan a un destilador, que bueno, es una cámara en donde esta mezcla se evapora parcialmente a una temperatura intermedia entre estas dos. Si yo, por ejemplo, opero la columna de destilación a 90 grados centígrados, bueno, noten que a 90 grados centígrados el etanol sí se puede evaporar, pero el agua no. No quiere decir que no se evapore ninguna cantidad de agua, sino que sí se evapora a pesar de que no alcance el punto de ebullición, pero se evapora a menor cantidad. Entonces, en la parte superior de la columna de destilación se tiene una fase vapor que se le llama destilado, y en la parte inferior de una columna de destilación se tiene una fase líquida que se llama fondos. Entonces, el destilado que se encuentra en fase vapor va a tener mayor proporción de agua, digamos, no de agua, de etanol, porque es más volátil. A 90 grados se evapora el etanol. Entonces pensemos que de 40 se vaya, por ejemplo, al 70% de etanol, 30% de agua, y en el líquido, al contrario, es más rico en el componente más pesado, que sería en este caso agua. Sería posible, estas relaciones no necesariamente tienen relación entre sí, dependen de procesos de difusión. Por ejemplo, puedo concentrar agua de 80% a 20%. Entonces, por medio de una etapa de destilación, es posible concentrar el material más volátil y concentrar el material menos volátil.
Hay que tener en cuenta que la separación, si yo realizo una sola etapa, no es tan buena. Es por eso que se acostumbra que en las torres de destilación se tenga que alimentar de nuevo alguna de estas corrientes de nuevo a otra etapa sucesiva de destilación. Bueno, físicamente, por ejemplo, creo que por ahí, bueno, en el curso que les compartí por ahí puse la imagen de una torre de destilación, creo. En el curso de termodinámica 2. Pero se las muestro rápido. Sí, esas son torres de destilación. Que, bueno, son columnas verticales en donde cada zona es una etapa de destilación. A esa zona se le llaman platos. Bueno, porque asemeja a ser un cilindro de poca altura pero mucho diámetro. Bueno, la torre de destilación tiene fundamentalmente varias etapas. En donde, por ejemplo, se alimenta un líquido y sale a su vez un vapor y sale un líquido. En este caso, si este mismo fluido yo lo alimento en una posterior columna de destilación, bueno, es posible mediante pasos sucesivos continuar purificando estos materiales. Yo voy a obtener una corriente más rica o con mayor contenido de componente más volátil en la fase vapor y una corriente con mayor contenido de material menos volátil en la fase líquida. Ese es el principio básico del proceso de separación por destilación. Aprovecho la diferencia en puntos de ebullición de dos fluidos y, bueno, las utilizo para concentrar ambos, para concentrar tanto el fluido más volátil, que es el que tiene menor punto de ebullición, y el fluido más pesado, que es el que tiene mayor punto de ebullición.